El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, leemos ahí que y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y éramos siguiendo los pensamientos y la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestro tema en esta mañana es la vida sin Cristo. La vida sin Cristo. Cuando miramos este pasaje que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice en ese versículo 2 que leímos, que oímos, y Él os dio vida a vosotros. Y Él, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el que dio vida? ¿A quién? Bueno, en el contexto, ahí en el capítulo 1, prácticamente desde el versículo 15, pero voy a leer unos cuantos versículos de ahí hasta terminar. Dice la escritura, Pablo escribiendo a los efesios, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, está diciéndole a la iglesia en Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es lo que necesitamos, tener conocimiento de Jesucristo, lo que Él hizo, por qué vino a este mundo, por qué lo mandó nuestro Padre Celestial. Dice, alumbrando en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Cuando leemos allá al apóstol Pedro, bueno, más bien aquí en este mismo capítulo de Efesios, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, para que sepamos todo eso, que estemos conscientes de quién es Jesús y por qué es importante la vida en Él. Qué triste para los que no encuentran la vida de Cristo en ellos. Dice el versículo 20, o bueno, el 19, dice, y conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando del poder de la fuerza de Dios, del Padre Celestial, de la supereminente grandeza de su poder. Dice en el versículo 21, en el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y luego el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces cuando miramos esto que está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que hizo Dios, el Padre Celestial, y por qué lo hizo, y
y por qué puso a Jesucristo como cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y entonces entramos a nuestro tema en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y Él, ¿quién? El Padre Celestial, os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? La iglesia que se encontraba en Éfeso estaba compuesta de judíos y de gentiles. Y Él os dio vida a vosotros, no solamente a los gentiles, sino a los judíos. Y Pablo se va a nombrar también él, dice, y esto éramos algunos, va a decir más adelante, ¿verdad? Entonces, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, Ya nuestro Señor Jesucristo había tocado este tema a los judíos, ¿verdad? Él les había dicho allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 25, de cierto os digo, dice, viene la hora, está en tiempo futuro, ya está aquí, en tiempo presente, perdón, ya está aquí, viene esa hora, dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Y los que la oyeren vivirán, ¿verdad? Entonces, esto debe de haber causado asombro a los judíos que oían a Jesús, ¿verdad? Dice, ¿cómo los muertos van a oír la voz si están muertos? ¿Y cómo van a vivir si ya murieron? ¿Verdad? Bueno, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo acá en Efesios se está refiriendo a la muerte espiritual, a esa relación en la que el hombre está separado de Dios, no tiene relación con Dios. Sus faltas, sus pecados, lo va a decir más adelante, eso es lo que lo ha marginado de Dios, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad?, que ellos estén en Cristo para que sean renacidos, ¿verdad? Y aquí viene también la pregunta, ¿verdad? Y esto es para que lo entendamos y para aquellos poquitos que puedan ver esta lección en las redes sociales, puedan escudriñar las Escrituras. Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, menciona la actitud que tenía una iglesia allá en Europa, y esta iglesia se encontraba en Berea, y dice en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 11, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto no es una recomendación, sino que es un mandamiento que debemos de escudriñar las Escrituras. Ya el Señor Jesucristo lo había mencionado en su ministerio, le había dicho a los judíos en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, les había dicho, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabemos y estamos conscientes de que cuando el Señor Jesucristo dio este mandamiento, se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque ahí se encuentra, son las que hablan de Jesucristo. Hay que buscarlo, hay que mirar allí a quién se refieren lo que está escrito en el Antiguo Testamento, se refieren a Él, ¿verdad? Pero ya en estos días postreros, ¿verdad?, es toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Debemos de escudriñar.
Y esto es importante para poder saber que no por ser religiosos alcanzamos o tenemos perdón de pecados, alcanzamos la vida eterna. Hay hoy en nuestros días miles y miles de iglesias denominacionales y otros grupos. Bueno, ellos deben de escudriñar las escrituras. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabais muertos, perdón, en vuestros delitos y pecados, pero vamos a quedarnos en el principio del texto. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo les dio vida? ¿Cómo les dio vida el Padre Celestial a esos judíos y a esos gentiles que formaban la iglesia en Éfeso? ¿Cómo les dio vida? El Señor Jesucristo ya lo había dicho en su ministerio a Nicodemo, ¿verdad? Cuando le fue a ver de noche y le recibe, le habla bien a Jesús, le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y versículos del 1 en delante, ¿verdad? Y le dice el Señor en el versículo 3: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y sabemos esos textos, ¿verdad?, que aquel hombre entendió mal o lo vio todo materialmente, físicamente. ¿Cómo puede un hombre, acaso puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo, versículo 5 del capítulo 3 de Juan, que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. ¿Cuál es el reino? El reino es la iglesia. El reino es la iglesia, es un sinónimo de la iglesia. Hoy, decía hace unos momentos, hay muchos grupos religiosos, muchas denominaciones, ¿verdad? Y todos esas personas que pertenecen a todas esas denominaciones, lo hacen todo conscientes de que ellos piensan que están bien. Cantan, por supuesto que meten instrumentos musicales, participan de la mesa del Señor a cada determinado tiempo, en algunas partes piden el diezmo, tienen diferentes organizaciones en cuanto a la organización de la iglesia, no se apegan a lo que está en las Escrituras, cómo se debe de gobernar la iglesia. Hay unos grupos, ¿verdad?, que en una ciudad dominan en una región se dominan varias ciudades, etcétera, ¿verdad? El plan de salvación es diferente, la doctrina la cambian, ¿verdad? Pero ellos lo hacen con sinceridad, ¿verdad?, porque no son como los deberían, no escudriñan las Escrituras. No escudriñan las Escrituras. Debemos de escudriñar. No por ser muy religiosos hay salvación. No por ser buenas personas, no por hacer buenas obras, hay salvación. Y lo manifiesta, nos lo muestra la Biblia. Ahí en Hechos 10 había un hombre, un centurión, un soldado de profesión, de una centuria, y este hombre, dice la Escritura, lo define, lo dibuja, bueno, bondadoso, hacía oración siempre, hacía buenas obras, pero no era salvo. Hacía mucha oración, hacía oración siempre, dice. En las denominaciones hay mucha gente, o todos, ¿verdad?, que son hombres de oración, personas de oración, pero
no salva solamente eso. No salva ir todas las reuniones que tengan en esos grupos, ¿verdad? Sino salva siguiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Hace unos momentos leímos Juan capítulo 5 y versículo 25, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo les dice a los judíos, de cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán, ¿verdad? Entonces, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesucristo. ¿Cuál es la voz del Hijo de Dios, que es Jesucristo? Es la palabra, es la invitación que Él hace. Hace unos momentos en la clase estábamos estudiando con el hermano Toño, Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hay que ir. La voz del Hijo de Dios es el Evangelio, es la palabra, es la invitación que Él hace para que tengas la vida con Cristo, no la vida sin Cristo. La vida sin Cristo es perdición. Es perdido. Más adelantito vamos a considerar unos puntos que está dentro de esta lectura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se viene a ser hijo de Dios? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Verdad? Ahorita iba a decir 1 de Pedro capítulo 1 o 2 de Pedro y 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, Jesucristo es el que nos hace renacer. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo es ese nacimiento? Bueno, ya lo miramos con el Señor hablándole a Nicodemo. Si no naces de agua y del Espíritu, allí está el nacimiento. Y lo miramos cuando, bueno, el Señor Jesucristo ya en su ministerio había mencionado a los apóstoles que iba a edificar su iglesia. Pasó el tiempo, el Señor es aprehendido, es juzgado, es condenado, es crucificado, muerto, y lo bajan de la cruz y lo sepultan, y el tercer día resucita. Y durante 40 días apareció en diferentes ocasiones a los apóstoles y a otros miembros o discípulos de él, que él había hecho, ¿verdad? Para que fueran tomando conciencia de su resurrección, ¿verdad? Porque no creían en la resurrección de Jesucristo. Decían, unas mujeres dicen, y etcétera. Y luego los que van en el camino de Maús y cómo el Señor aparece con ellos, y luego cuando se revela a ellos y se desaparece, ellos mismos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y faltaba una semana para que el Señor ascendiera a los cielos. Y están los discípulos ahí con él y le preguntan, ¿vas a restituir el reino de Dios en este tiempo? Y el Señor les contesta, Hechos capítulo 1 y versículo 8 y 9, ¿verdad? Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. La siguiente semana, el siguiente primer día de la semana, aquel domingo, se celebraba la fiesta de Pentecostés y estaban todos juntos ahí en Jerusalén. Y de pronto viene ese estruendo, un viento fuerte que soplaba, que está narrando el libro de los Hechos en el capítulo 2, y los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Y había como 16 naciones representadas allí. Es decir, todos judíos, pero nacidos en el exilio, por causa de la dispersión, por causa de cuando fueron llevados a otras partes o cuando ellos emigraron por sí solos. Y habitaban en todo ese mundo de aquel tiempo que era el Imperio Romano y todavía algunos lugares sin conquistar. Entonces ahí estaban los judíos. Y los oyen hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y me parece que es el versículo 11, 12, en el versículo 11, dice ahí, está hablando de los últimos pueblos me está mencionando Lucas, cretenses y árabes. Dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, ¿verdad? Y estaban atónitos, estaban perplejos. Y luego empiezan allí a acusarlos de que estaban ebrios. Y Pedro se levanta y predica ese gran sermón que se encuentra allí en el libro de los Hechos a partir del versículo 14 hasta el versículo 35 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero en los primeros, del versículo 14 al versículo 21, él da la introducción de su sermón, el apóstol Pedro, y les habla de los profetas, ¿verdad? De todo lo que habían mencionado acerca de él, de Jesús, ¿verdad? Y luego a partir del versículo 22 hasta el versículo 35 o 36, ¿verdad? Que es la culminación más bien del sermón, les habla del evangelio, es decir, les habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 36, que es la culminación, ¿verdad? Les exhorta y les dice a esa muchedumbre que hay allí, eran miles los que estaban allí, y sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Preguntan los que oyeron la voz del Hijo de Dios: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos creyeron que habían dado muerte al Hijo de Dios. Versículo 38, el apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, y dice más adelante, ¿verdad?, que como 3,000 personas se bautizaron. Allí renacieron. ¿Verdad? Allí renacieron. El apóstol Pablo, allí en Efesios, que es nuestra lectura que estamos siguiendo, ¿verdad? Y a vosotros, dice el versículo 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Entonces, cuando dice muertos, se está refiriendo muertos espiritualmente. ¿Qué significa muertos espiritualmente? Muertos espiritualmente significa estar separados de Dios. Y si están separados de Dios, llevan o viven una vida
sin Cristo. Y si llega la muerte para ellos, ¿verdad?, van a ir al lugar de castigo, no irán a la gloria. ¿Por qué? Porque viven la vida sin Cristo. Entonces, para gozar de la vida eterna, de estar en el paraíso, necesitamos estar en Cristo. Pero, recuerden, esto es muy importante. Para todos aquellos que ya obedecimos, que oímos la voz del Hijo de Dios, es decir, oímos el Evangelio, lo creímos, lo aceptamos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos y nos bautizamos, el Señor nos añadió a su iglesia, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, todos nosotros que ya obedecimos el Evangelio, tenemos la salvación, sí, pero la podemos perder. La podemos perder. Entonces, dice en el Sermón del Monte, ¿verdad?, en el capítulo 7 y versículo 13 y 14, ¿verdad?, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14: entrad por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando el Señor dice entrad por la puerta estrecha, le está diciendo a todos los que obedecieron el Evangelio. Algunos enseñan, no, es a los del mundo, dice, los del mundo ya están, ellos ya la misma palabra los va a juzgar. Está exhortando, está mandando el Señor Jesucristo: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Es que, por eso el apóstol Pablo aquí en esta carta de Efesios está diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En unas versiones dice de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando, esos hijos de desobediencia, de los que están ya bautizados, pero que están en desobediencia. Los que no se esforzaron por entrar por la puerta angosta, sino se fueron por la puerta ancha y piensan que están bien delante de Dios. Piensan que están bien. El Señor Jesucristo lo menciona en Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que sigamos su palabra. El Señor fue el ejemplo para cumplir toda la palabra, todas las leyes que Dios dio, Él las cumplió. Y como no hay, ni habrá hombre que cumpla la ley de Dios tal cual, ¿verdad? Por eso Jesucristo la cumple por nosotros. Él la cumple por nosotros.
Cuando nosotros obedecemos a Jesús, nosotros cumplimos la ley en Él. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 21. Dice el apóstol Pablo allí a los Corintios, y al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre hizo pecado a Jesucristo por nosotros. Y luego dice, y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Y Jesucristo encierra la ley, ¿verdad? Cuando le preguntan, Mateo capítulo 22, versículo 32, 33, 34, por ahí, ¿verdad? Cuando le pregunta un escriba, un sabio de la ley, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor le dice, amarás a Dios con todas tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Este. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el Señor añade, en estos dos mandamientos se cumple, ¿verdad?, la ley y los profetas. Entonces, miramos, ¿verdad?, que los que estaban muertos, ¿verdad?, en los delitos y pecados, ¿verdad?, aquí miramos, ¿verdad?, cuáles son esos delitos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos delitos, ¿verdad? Los delitos son todas las faltas, son las caídas que tenemos. Para que sepamos cómo es una caída para la demanda de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, es la de Adán. ¿Verdad? La de Adán fue una caída, ¿verdad? Y la cual le apartó de Dios. Dios le echó fuera del paraíso. Son las faltas, son transgresiones, ¿verdad? Es decir, acciones culpables. Acciones culpables. ¿Y cuántas veces no caemos nosotros? Muchas veces caemos. El apóstol Juan en su primera carta dice, ¿verdad?, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos cometemos pecado, pero tenemos la oportunidad de, nos damos cuenta, ir a Dios en oración en el nombre de Jesucristo y pedirle perdón. El apóstol Juan no lo dice ahí en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le está diciendo, a quién le está escribiendo Juan esto? A la iglesia. Les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de aquellos que están lejos. Es decir, cuando vamos a Jesucristo en oración y le pedimos perdón porque hemos faltado, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo está en su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Y necesitamos estar en la iglesia para que la sangre nos limpie de todo pecado. Y para estar en la iglesia necesitamos obedecer lo que Jesucristo dijo. Por eso mi familia, mis hermanos, mis primos y tíos y todo, muchos son muy religiosos. Algunos no mucho, algunos solamente van a la iglesia cuando nacen y luego la última vez que van es cuando mueren. Pero de ahí la importancia de escudriñar las Escrituras.
de ver qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que le adoremos. Bueno, ahí está en Hechos 2, y versículo 42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En eso es lo que hay que hacer. Y después vienen en las cartas de Pablo cómo se puede salvar la persona. Y el Señor Jesucristo lo dice, ¿verdad? Y el libro de los Hechos, hay varios ejemplos donde las personas oyen el Evangelio, creen el mensaje, aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepienten de sus pecados, son bautizados. Y entonces el Señor les añade a su iglesia. El Señor les añade a su iglesia. Si tú, amigo denominacional o de algún grupo religioso, no estás siguiendo, no seguiste el plan de salvación, estás sin Cristo. Y la vida sin Cristo trae castigo. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que cometemos caídas o caemos, ¿verdad? Y el otro son pecados, ¿verdad? La palabra es amartia y significa errar el blanco, ¿verdad? Es decir, no llegar uno a lo que uno debería ser o podría ser. ¿Qué podríamos ser en nuestra vida? Bueno, pues podría ser buenos maridos, buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, buenos empleados, buenos miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero erramos el blanco, ¿verdad? Amarte significa tirar, por ejemplo, con un fusil, un rifle, y tener allá un círculo, un target, ¿verdad? No la tienda, ¿verdad? Y tirarle al mero centro, y ni siquiera le dimos a la cartulina, pasó el balazo por un lado. O con una flecha, ¿verdad? Y tampoco le dimos ahí a donde deberíamos de pegarle. Erramos, ¿sí? Bueno, en la vida de nosotros podemos errar como padres, como madres, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas, como empleados, como patrones. Podemos errar, ¿verdad? Y entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Efesios, y estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Delitos, ¿verdad?, las caídas, ¿verdad?, cuando cometemos una transgresión, cuando lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces nosotros caemos, ¿verdad? O cuando no somos buenos ciudadanos, pecamos. Cuando no somos buenos padres, pecamos. Cuando no somos buenos hermanos, pecamos. Si no estamos cumpliendo con el Señor, estamos pecando. Entonces debemos de tener la vida con Cristo, no una vida sin Cristo. La vida sin Cristo traerá perdición para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 2, y versículo del 1 hasta el 4, ¿verdad?, él dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos, y oren por los que están en eminencia, a los que están como jefes de Estado, los gobernadores, ¿verdad? Dice, porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque Él quiere que todos vengan a la verdad, conozcan la verdad y vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Porque nada más dice, solamente hay un solo Dios, del versículo 5,
y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Él es el único que nos puede salvar. Así que el Señor les había dicho en su ministerio a los judíos, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 31, ¿verdad? Cuando les dice, si ustedes permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Es lo que dice el Señor. Pero antes Juan dice, y los que habían creído en él, dice, Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, es la pregunta para nosotros. ¿Estamos permaneciendo en la palabra de Dios? Si es así, somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Viniendo a las Escrituras. La vida sin Cristo trae castigo, trae separación del hombre de Dios. La vida con Cristo trae la promesa de la vida eterna, porque es una promesa. Tenemos la vida eterna en promesa, pero es como si ya estuviese cumplida, pero debemos de permanecer firmes. Solamente los que están en la iglesia, en Cristo, están en la iglesia, están salvos, estamos salvos. ¿Recuerdan el arca de Noé? ¿Cuántas personas estaban dentro del arca de Noé? 8. Y el resto del mundo estaba afuera. Vino el diluvio. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban dentro del arca. Todo el mundo que estaba fuera del arca murió ahogado. Perecieron, fueron destruidos. ¿No te mueve el pensamiento estas palabras? O estás oyendo, o estás en tu propio mundo. Es muy serio, es muy seria esta cuestión. Es muy seria la vida sin Cristo. Es para que pensemos, para que piensen, los que ya obedecimos, ¿verdad? A estar constantes en Él, no fallar, sino permanecer en la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. La invitación es la palabra del Señor, es la voz del Hijo de Dios. Pero cantamos un himno. El himno 243. ¿Sí? 243.